Hola, buenas tardes. El tema que estaremos hablando son las utopías pedagógicas de la modernidad, que transcurren durante el siglo XVII, y a base de eso vamos a intentar desarrollar a Comenio. Comenio fue un pedagogo nacido un 28 de marzo de 1522, también conocido como el padre de la educación, o por su obra La Didáctica Magna. A base de eso intentaremos llegar a lo que hoy conocemos las escuelas. ¿Qué son las utopías? Las utopías son sociedades imaginarias, las cuales organizaciones, ya sean sociales o políticas, quieren llegar. Bien. Las utopías buscan una necesidad de justicia e igualdad. El término utopía aparece por primera vez en 1516, en la obra de Tomás Morón denominado Utopías. Este término, este, este término proviene del griego, el cual tiene su significado ou, que significa no, y topos, que significa lugar. O sea, que significa no lugar o lugar inexistente. Ahora bien, vamos a hablar sobre la pedagogía moderna. Esta surgió a mediados del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Se configura a través de distintos puntos para alcanzar metas o ideales, los cuales nos sirven como utopías. Estas se caracterizaban por ser universal, dirigida a todos, totalizante, abordaba en cuanto al saber, disciplinante, todo pasa a ser valuable, monolíticas, excluye todo lo que se adapte a estas utopías, en donde a partir de Comenius se van a dividir en dos grandes dimensiones. La primera sería una dimensión sociopolítica, que está estrechamente relacionada con el ideal pansófico, enseñar todos a todos. Y otra que serían los métodos que ayudarán a través de los pasos a que todos puedan aprender lo mismo de la misma manera. En la época medieval no existía un concepto de infancia y adultez, por lo que niños y adultos asistían a la misma escuela mezclados en un aula, recibiendo las mismas lecciones. Esas lecciones, además de que se les enseñaba a ellos, no servían para la formación en sí. El concepto de infancia aparece en la modernidad, en donde el niño pasa a ser un sujeto de formación y control, donde el maestro era el encargado de formar a ese niño, por lo cual debían hacer una alianza entre maestros y familias, las cuales permitieran una confianza mutua. Esa confianza haría paso a la alianza familia-escuela, que las familias permitirían que sus hijos asistieran a las escuelas. Para esto se necesitaba que la educación llegara a las familias y de esta forma llegara a la escolarización, por el simple hecho que necesitaban una educación grupal, una educación en orden, una educación a través de especialistas, que además este acuerdo, las escuelas necesitaban un garante, el Estado, ¿no? Para que las familias pudieran cumplir, digamos, con esto. Por lo que las escuelas hicieron una alianza con el Estado para que esta alianza familia-escuela se pueda cumplir. Comenio propone un sistema de simultaneidad, el cual decía que todos los niños debían asistir durante el mismo año, el mismo tiempo a las escuelas. De aquí surge el calendario institucional, pero también propone un único método de enseñanza. Homogenización de los contenidos, o sea, que todos tengan los mismos contenidos, en dispositivos que permitan la transmisión de los saberes, o sea, el diseño curricular, que va a permitir que los profesores pudieran analizar y transmitir esos saberes, grupos de estudiantes según sus conocimientos, serían los niveles educativos, primer grado, segundo grado, primero de secundaria, etc. Un currículum unificado, o sea, que todos vieran los mismos temas. Un libro
de texto único y un contenido secuenciado. 7. Todo pasa a depender del Estado. La formación de los docentes, la formación del currículum unificado. Los docentes pasan a cobrar del mismo Estado. Cambios que, sin embargo, no pudieron cumplir con la promesa del ideal pansófico. O sea, que no lograron enseñar todo a todos y no generan justicia de igualdad. Se derrumban las utopías pedagógicas de manera que hay una crisis. En las utopías sociopolíticas y en las didácticas. El Estado ve a la educación como razón de mercado. Las alianzas familias-escuela da un giro inesperado donde la escuela debe actuar a través de las demandas familiares y en donde el currículum debe adaptarse a sus contenidos a todos. La simultaneidad sistemática también tuvo un gran cambio respecto a que las escuelas tuvieran que adaptarse a sus propias formas, trabajando para responder a la diversidad social y cultural que se encuentran. Por último, conclusión. Para el contexto de diversidad y contexto social, no es posible pensar que todos aprendamos de la misma manera. Si bien las utopías siguen estando, no tienen el mismo impacto